El negocio en un local, Ok. está alquilado, quieres comprar la propiedad donde tienes el negocio. ¿Qué puedes hacer? Ricardo, Bueno, te llamo. sí, me llamas y hay bastante tarea, pero lo importante es que nosotros te llevamos de la mano. Lo primero que yo recomiendo a aquellos que están interesados en precisamente hacer esa transacción, están alquilados, llevan un tiempo. Cuando digo tiempo, pues aquí viene un detalle que si llevan más de 2 años, hay una parte bien interesante y hay una oportunidad de hacer una compraventa mucho más eficiente. Si llevas Eh, más de 2 años, más de 2 años en alquilado negocio, en el que local. estás operando allí más de Ok. 2 años. Lo que siempre sugerimos es llegar a un acuerdo, obviamente, con su arrendador a base de un contrato de opción de compraventa. Pero es bien importante, yo siempre recomiendo a los clientes, y aquí hay muchos aspectos con las tasaciones comerciales, que puedan llegar a un acuerdo en que el precio de venta sea X precio o tasación, la menor de ambas partes. Ese sería el mejor escenario. ¿Por qué? Porque se está dando mucho en que se establece un precio de venta y ¿qué pasa? Sujeto a tasación. En la parte comercial la tasación puede venir menos del precio de venta. Un ejemplo que la propiedad la oferta sea por 200,000, se va a tasar y viene la tasación por 1.80 o vino por 1.75. ¿Qué pasa? El comprador tiene que aportar la diferencia, entonces el financiamiento no va a ser a base del precio de venta, va a ser a base de la tasación. Porque todo financiamiento comercial, y pasa mucho, y pasa obviamente en el hipotecario personal, que la base para establecer el préstamo es tasación o precio de venta, la menor de ambas cantidades. Exacto. Por eso es que eso es lo que yo siempre recomiendo como paso inicial, poder llegar a ese acuerdo. Si el vendedor mira, no, yo quiero 200 y ya. La idea es buscar una negociación desde un principio de que, pues, si no me acepta la tasación, que sería la mejor figura de ambas partes, pues vamos a llegar quizá a un acuerdo en between. Quizás si me tasó 175 o 160, pues estoy dispuesto a darte quizás 1.90. O sea, eso es saludable en un principio, porque yo he visto y he sido testigo. Yo tuve un cliente que le hicimos la recomendación por el lado además de que soy correo y realtor, pues en la oficina que tenemos de consultoría nosotros podemos también originar préstamos comerciales. Nosotros le conseguimos el préstamo comercial a través de Banco Popular, se aprobó. Cuando se tasa la propiedad, la tasación vino por 40,000 menos que el precio de venta. Ya. Entonces, ¿qué sucede? Mi cliente me dice, mira, yo no voy a pagar esa diferencia, son $40,000, entonces el banco me va a aprobar. Y yo le dije, bueno, recuerdo que tuvimos una conversación, le había dicho con relación a cuando firmar el contrato de opción, que tuviera Claro. precaución en ese tema. Anyway, al final del día, mi cliente desistió, o sea, no compró la propiedad. La otra parte, la parte vendedora, pues, fue, como dicen, bregó bien, como dicen por ahí, le devolvió el depósito. Ok. Muy bien. Él Bregó muy bien. insistió en vender la propiedad al precio que estaba listada, pero obviamente por nuestro servicio, que lo tengo en mi contrato, pues yo le conseguí el préstamo al cliente, aunque no lo cogió, pues obviamente me tuvo que pagar un fee, una compensación por los servicios. Pero a lo que voy es que eso es bien importante. Primer paso, tener esa conversación clara y llegar a un entendido en cuánto sería el precio de venta. Lo segundo, dependiendo cómo opera el negocio, si opera como individuo, no es una corporación, lo que conocemos como un DBA, el banco lo que va a velar va a verificar a nivel de financiero, va a hacer sus planillas personales, va a pedir el estado bancario de la cuenta del negocio. Sí. Tiene, ¿cómo te puedo decir? Cada aspecto, y te voy a comentar cuál sería la parte si es una corporación. Aquí está establecido que el 65% de la aprobación de un crédito comercial va a depender de cómo el individuo pague personalmente, cómo él esté pagando sus deudas actualmente. O sea, el crédito personal.
existe, algunas veces vemos en las redes sociales mucha gente diciendo, no, que con tu crédito corporativo tú tienes acceso a todo. Eso no es así. No es así. O sea, el banco, especialmente en una transacción de una compra de una propiedad comercial, va a evaluar tu crédito personal. Y va a entender que si tú estás pagando tus obligaciones personales de buena manera, por los modelos que están establecidos, inclusive en las 3 agencias de crédito, el modelo te dice que sí, va a pagar bien esta nueva deuda que vaya a tener, aunque sea comercial. Y te van a exigir ser codeudor, como Sí. garantizador uno en Siempre, carácter personal. eso es una cosa que también yo, ¿verdad? Claro. Cuando vamos al tema de, inclusive, si yo opero como corporación, va a ser la misma historia. Me van a pedir las planillas corporativas, me van a pedir los estados bancarios del negocio, me van a evaluar mi crédito en carácter personal y también el banco te va a pedir que firme una garantía personal. Y entonces, sea corporación, sea DBA, inclusive el LLC también, que yo sé que están bien comunes, la gente piensa, no, mira que el LLC, el banco le va a pedir también garantía personal en este caso, ¿verdad? El LLC son miembros, corporaciones son accionistas. Identificamos el precio de venta, la información financiera es sumamente importante y aquí es donde hay muchos casos que se caen. Porque, y como banquero, ¿verdad? Por muchos años, siempre nosotros decíamos que estaba como que esta trinidad, los estados bancarios están aquí arriba, el estado financiero está bien acá arriba y la planilla está bien acá abajo. Entonces, No había esa unión. No había congruencia. No, entonces, ¿qué pasa? En los bancos, y me imagino que todavía ahora sigue, el regulador quiere ver que el banco está bien consciente de Correcto. que no hayan sesgos o, digamos, algún tipo de viso de que se está, obviamente, evadiendo contribuciones. Y el banco tiene la obligación de tener una política de crédito donde el banco dice, mira, yo voy a prestar pidiendo A, B y C. Y me consta. Y eso lo hace. Y no solamente eso. Sí. En la junta de directores de los bancos, el FDIC, y entiendo yo que OSIF también, Sí. va a pedir que haya un comité de crédito. Correcto. Un comité de crédito y los directores son liable en carácter personal si no cumplen, ¿verdad? Con esas directrices. Así que el tema del crédito es sumamente importante. La información financiera es bien importante también. Hablando sobre si llevas más de 2 años o más en negocio. Pues mira, hay un programa que tiene la Small Business Administration que se llama 504, Okay. que se llama 504, el cual, mientras la propiedad sujeta donde esté el negocio, el uso de la misma sea un 51% dedicado al negocio o más, cualifica para ese programa. Y de la forma que trabaja es la siguiente, de lo que sería la compraventa, de la cantidad, del total, el banco o cooperativas, que también algunas participan, financia el 50%, SBA financia el 40%, y el cliente, su aportación sería un 10%. En otras palabras, es una compraventa que se convierte de un 90% loan to value en la parte comercial, que eso no existe ahora mismo. Si vas a la banca regular, Tradicional. lo No, más para que te nada. van a prestar es un 75% y un 80% como mucho. Ese producto es viable si llevas 2 años Si alquilando. llevas por lo menos 2 años. Dicho, Wow, pero tú- ese producto está tremendo. tú puedes Eso- tener, de hecho, basando en ese ejemplo, puede haber la circunstancia de que tú operaste tu negocio desde tu casa, una oficina profesional. Tenía mi estudio en mi casa, pero ahora yo quiero comprar una Expandir. propiedad. El hecho de que lleva más de 2 años en tu práctica o en tu negocio ya te hace elegible para que pueda ser elegible. no tienes que estar alquilado No en el neces- local. no Lo que tienes necesariamente. que tener un negocio que lleve operando 2 años. Más de 2 años, correcto. Y puede Correcto. ser una práctica de abogado que lleve... Puede ser cualquier cosa. Exacto. Sí. Puede ser un programador independiente por 2 años. Exactamente. Exacto, donde realmente la parte que es más común en la cual no es elegible un negocio o una operación comercial para ese programa es si los ingresos son pasivos. O sea, si tú vas a comprar una propiedad comercial para alquilar solamente los espacios comerciales, ahí no eres elegible. Pudieras tener una propiedad donde tienes tu propio negocio, digamos en abajo, ¿verdad? En la parte inferior, y entonces, digamos, en segundo nivel, pues tienes quizá un apartamento o tienes 2 apartamentos, un estudio, lo que sea, siempre y cuando lo que sea el pietaje, lo que compone el pietaje del negocio, si viene siendo 51% o más,
de la estructura que utiliza para el negocio, Cualifica. pues cualifica. Una pregunta, ¿el ente que financia es el SBA junto con el banco o el banco Sí. pone el 40% en un lado? O sea, No, mira cómo es el proceso. Llegamos al banco, ¿verdad? Con la información financiera, con el contrato de compra-venta, con todos los documentos que nos pide el banco, y también de la misma forma vamos a lo que se llama una compañía certificada. Una compañía certificada, aquí hay cerca de 4 o 5 compañías certificadas que son autorizadas por SBA para trabajar ese financiamiento en particular. ¿son 4 o 5 nada más? Sí, Ok. al presente. ¿Ustedes son una de ellas? No, hay una aquí, literalmente, Sí. aquí al frente de ustedes. Exactamente. Ok. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Se ven los créditos simultáneamente, y eso es lo que nosotros, el valor que le ofrecemos al cliente es que nosotros conocemos cómo trabaja el programa. Aquí lo estratégico es que todo corra paralelo, que se vean los dos créditos simultáneamente. El banco es como que el leading, es el, como quien dice, el que está en el driving seat. Una vez el banco aprueba, Más fácil. te digo que ya te digo que un 90% de las veces SBA te va a aprobar también. Claro, en el tema de SBA quizás no consigue una aprobación porque a lo mejor tuviste un problema en el pasado con un préstamo que SBA te otorgó, ya sea con garantía, o un préstamo de estos de desastre que no cumpliste. O sea, hay una serie de temas. Pero lo importante es que se haga todo simultáneo, se tenga toda esa documentación que se requiere para entonces no perder el timing en cuanto a la tasación, porque aquí una vez esté la tasación, ya se haya hecho la tasación, esa misma tasación se envía a SBA, no hay que hacer otra tasación, con esa misma que hace el banco se utiliza para la adjudicación de SBA. Eso es un producto excelente ahora mismo que está disponible, todos los bancos obviamente lo están utilizando, y pues son cosas que pues quizás la gente no tiene conocimiento de que están ahí. Hay inclusive un financiamiento regular, por decir así, sin utilizar la figura de SBA, usualmente se presta un 75 o un 80%. Hay algunos bancos hipotecarios que te pueden originar esa transacción. Al final del día, pues esos préstamos pues lo venden algún inversionista, usualmente a ciertas cooperativas aquí locales, y ahí entonces te pueden prestar un 75%, te pueden dar inclusive un término fijo a 15 años. Y esto es un aspecto bien importante porque en la banca comercial no existen términos fijos de 15 ni 30 años. Así mismo es, O sea, 5 años. el banco, si tú vas directamente... Sí, 1 sobre prime usualmente. Usualmente 2 sobre prime, 3 dependiendo. ¿Qué eso significa para el que no entienda? El prime rate es el interés primario. Correcto. Que utilizan los bancos para establecer los intereses en la parte comercial. Actualmente está en un 7.50. Y eso si sube, fluctúa y el Sí, pago exacto. tuyo puede incrementar. Como si baja, también puede bajar. Aquí lo que pasa es que lo estratégico eso es lo que se conoce en la jerga de banca comercial como interés variable. Si quieres amortizar más rápido la deuda, pues si quieres una tasa variable del prime rate más un spread, ya sea 2, 3%, ¿verdad? El que te apruebe el banco, tú vas a amortizar todos los meses la misma cantidad de principal. A diferencia de un interés fijo, que vas a pagar más intereses al principio, y posteriormente, ¿verdad? En una tabla de amortización, pues vas a ver que entonces a medio camino es que estás pagando más o menos lo mismo de principal e intereses, versus una tasa variable que estás pagando la misma cantidad al principal todos los meses. Obviamente, pues si llega un momento que necesitas refinanciar, pues vas a tener el balance, la amortización ha bajado más. Que es más agresivo. Más capital. En ese tema. Pero existen vehículos, productos financieros para financiar, valga la redundancia, para el financiamiento de compraventa de propiedades comerciales, tanto la banca, tanto como directamente con algunos bancos hipotecarios. Inclusive hay algunas compañías de capital privado que sí pueden hacer ese tipo de transacción, no la hacen a nivel de darte 15 años, ¿verdad? Un término largo. Te pueden dar una transacción parecida a lo que es un bridge loan, que es algo de 1 o 2 años, pero si a ti te interesa la propiedad y sabes que lo que vas a hacer ahí eventualmente o tienes la capacidad de repago para después poder conseguir una hipoteca más tiempo, pues hay gente que decide hacer ese tipo de transacción también.
Pero yo creo que en el mercado es bueno que la gente sepa que sí, en la parte comercial hay actividad, se están viendo los casos, pero estratégicamente tenemos que prepararnos. No podemos llegar al banco con el pie izquierdo y tenemos que pensar siempre en quién va a ver el caso. Va a ser un oficial de crédito, si es un caso, ¿verdad?, grande, de más de 1 millón, pues posiblemente hay un comité. Pero la realidad es que nosotros tenemos que posicionarnos en, ok, el que va a ver el caso va a buscar A, B y C, va a haber riesgos, va a haber situaciones, va a haber, espérate. Eso era lo que yo hacía. Sí, exacto, No, por yo- eso Sí, Yo evaluaba. Eres Él que traía la petición de crédito y yo decía, esto no me gusta, Sí. esto no me gusta, esto no me gusta. No, devuélvelo. sí, Y devolvían muchas cosas. Pues mira, no, yo siempre le buscaba la vuelta y te tengo que decir que nunca tuve que tirar a pérdida ningún caso De lo que Sí. tú aprobaste. de lo que yo aprobé. Sí, Tu porque cartera realmente- nunca tuvo morosidad. No, fuera de broma. Sí, no. Lo que pasa es que un ejercicio que es lo que nosotros en la oficina queremos transmitirle al cliente, que vayamos preparados. Sí hay que ser optimista. Y yo sé, wow, yo sé que mi negocio va a echar para adelante, todo va a ser un palo, lo sé. Pero vamos a ponernos en Mente los fría. zapatos del hombre de crédito, que tenemos que asumir que él no sabe nada de nuestra industria. Exactamente. Entonces tenemos que hacer la presentación, como dicen, bien Lo en más matemáticas simple. Estructurada. Y eso pasa mucho cuando trabajamos préstamos para negocios nuevos, porque nosotros también podemos trabajar transacciones, inclusive hasta una compra-venta de una propiedad, siendo un negocio nuevo, sin ningún tipo de récord de venta. ¿Qué diferencias hay en una transacción comercial a nivel notarial? O sea, ¿juega el mismo rol el notario? Sí, porque en el trámite de la adquisición de la propiedad, la responsabilidad del notario es la misma. Lo que va a variar aquí es el financiamiento. Obviamente, si es un notario externo, pues el notario va a hacer solamente la compraventa. En el caso si las partes no tienen un notario, van a usar el mismo notario de la institución financiera y ahí el notario, como no representa ninguna de las partes, pues también va a otorgar los documentos del financiamiento. Que en los casos de documentos comerciales son muchos más Sí. los documentos que en algunos casos se radican en el registro de la propiedad, las hipotecas, en otros casos también en el Departamento de Estado, unas Exacto. garantías comerciales que no necesariamente son las mismas a un préstamo de una residencia. Sí. Usualmente cuando se da una aprobación de crédito comercial, no solamente se estaría agravando la propiedad que se está comprando, sino el banco, para asegurarse, ¿verdad?, de tener una mejor posición en cuanto a un riesgo, también hace lo que dice el licenciado, ese gravamen que comúnmente se llama un UCC, es un gravamen que se hace el Departamento de Estado contra lo que son bienes muebles, o sea, equipos, cuentas por cobrar, inclusive depósitos que tenga en cuenta. Si en un peor escenario el banco tiene que ejecutar la propiedad y con todo y al momento de hacer la transacción de vender esa propiedad todavía tengo balance al descubierto, pues yo puedo ir contra entonces los equipos o las otras cosas muebles. Por eso es que, como dice el licenciado, sí, se hace ese tipo de gravamen cuando son transacciones comerciales. Y he visto que incluso hasta graban la compañía. O sea, Sí. como que si yo dejo de pagar, puedo perder la compañía. La institución bancaria Wow. toma posesión total de De la la empresa. compañía. Que entonces mejor en vez de ejecutarme la propiedad, se quedan con la compañía y sigue Sí, entonces el going concern. Cuando hay una corporación se llama lo que se ejecuta, lo que es un corporate guarantee. Y si hay una corporación afiliada que prácticamente está está entrelazado en el mismo negocio, el banco te puede hacer lo que se llama un cross guarantee. O sea, yo también quiero de garantía la otra corporación, yo sin case, ¿verdad? Yo puedo tener la habilidad de poder cobrar mi deuda. O sea, que Sí, porque desde el punto de vista de la institución, tú evalúas que por lo menos tengas 3 fuentes de pago. Ujú. Que primero para lo que está dando el dinero, la operación, el cash flow, que ese negocio sea lo suficientemente solvente. solvente para hacer frente a esa deuda. Ujú. Luego tienes como segundo a la hipoteca que le vas a grabar si es un inmueble, y finalmente la garantía corporativa o garantía personal de los dueños de la corporación. Eso va. Tienes que buscar el exit strategy más eficiente y menos doloroso en caso de que tengas que ejecutar Y él el te deje de banco pagar. mantiene como que una continuidad de evaluación de la corporación porque le exige a los accionistas
enviar informes anuales. Exacto. Sí, eso está... Mantener al banco, al acreedor informado de cómo va el negocio. El que esté escuchando todo esto puede estar imaginándose la complejidad de la quiebra de energía eléctrica, porque quizás eso sigue. Si supiera que sí, porque y el Sí. problema es que en un momento dado los bancos en Puerto Rico tuvieron la línea de crédito que financiaban las compras de combustible. Exactamente. Y eso fue de las primeras y fue bien, yo no manejé eso. Eso era ya Sí, en banca sí, pero corporativa, sí, yo estoy totalmente aware de que se hacía de esa forma. pero fue bien cuesta arriba. Sí, sí. Una pregunta, si es una propiedad comercial que está abandonada Ujú, y necesita reparaciones, ujú. y una persona dice, no, yo quiero comprar esa, quiero poner mi negocio ahí, que típicamente está el préstamo 203K para Ujú. remodelación, pero este del SBA, ¿se puede usar para ese tipo de propiedad, la comercial abandonada? Bueno, no hay como que una figura, un producto de que te diga, mira, sí, te voy a dar X para repararla. Aquí lo que usualmente, por ejemplo, si es un negocio existente, que es, Bueno, era un negocio existente, pero estaba en otro lugar y está identificando una propiedad en esa misma calle, pero la propiedad está abandonada. pero el negocio es existente, El es negocio que es vio una existente propiedad. y vio una propiedad y la quiere para su negocio. Pero la propiedad no está en condiciones. Sí, bueno, en ese caso, primero que la persona tendría que determinar lo que se llama el costo del proyecto, que no es otra cosa, decir, pues mira, ¿cuánto me va a salir a mí hacer las reparaciones necesarias a nivel de estimados o cotizaciones? Dependiendo obviamente de cómo te hace la propiedad, pues entonces el banco tendría entonces, pudieran tener, ¿verdad?, la prerrogativa de decir, ¿sabes qué? Mira, Giancarlo, voy a necesitar una garantía adicional para cubrirte esas mejoras. Okay. Pero no existe un producto per se de que te diga, pues mira, yo te doy algo adicional al respecto. Sí, hay casos en donde si vas a construir, posiblemente se puede trabajar con lo que se llamaría una tasación proyectada, Ujú. porque entonces se evalúa lo que sería la tasación del terreno o la pequeña estructura que tenga ahí, plus lo que van a ser los costos de construcción. Y el banco sí pudiera aceptarte quizás una tasación proyectada que ciertamente el valor pues sería obviamente más alto del que tiene la propiedad ahora mismo, y entonces ahí va a pasar lo mismo, de acuerdo a esa tasación, pues te va a prestar, dependiendo del loan-to-value que el banco te vaya a otorgar, el 75 o el 80% de esa tasación prestada. Ahora mismo la dinámica que se está viendo es que hay mucha gente alquilando espacios comerciales, porque hay bastantes espacios comerciales. Bueno, pero a mí me hablan de escasez, por ejemplo, en almacenes. Sí, esos son Es que eso propiedades. es un mundo aparte. Sí, eso, Claro, ok, pero hablando aquí de Sí, todo tipo, sí. almacenes no hay warehouses No. con loading dock, No. no hay de eso. Lo que pasa es que, claro, se presume y hay una actividad que se va a haber una dinámica de que va a haber muchas contrataciones, obviamente para diferentes proyectos. La y entonces reconstrucción, correcto. necesitas espacio. Eso tiene fecha de expiración también. Sí, o sea que es un tema interesante también, pero lo que sería el típico negocio ordinario, que el restaurante, el salón spa, la oficina profesional, ven una tendencia quizás de que, pues mira, se sienten cómodos con el alquiler, pero la oportunidad de comprar una propiedad ahora mismo, o sea, la propiedad es, la posibilidad es bien real. Siempre y cuando, obviamente, que tengas tu crédito. Una pregunta, ¿cuál es qué has visto o qué ves en el tema de uso mixto, Uh-huh. donde hay residencial abajo, comercial abajo, residencial arriba? Uh-huh. Yo veo que Puerto Rico carece mucho de desarrollo de uso mixto, que Ujú. quizás lo pueda hacer mucho más eficiente para el Ujú. tema de la vivienda de uno. Yo vivo en el viejo San Juan, la gente Sí. que vive en Miramar, gente que vive Ajá. en zonas donde tienes walkability, el mixed use es común. Yo no veo eso mucho por ahí. Mm. ¿Tienes alguna...? Pues mira, yo creo que me voy a remontar a los años, digamos, desde 2000 al 2010. Bueno, es una década prácticamente. Antes habían bancos que tú tenías una propiedad de uso mixto
y podías tener quizás 2 o 3 locales arriba o viceversa. En los locales arriba tú vivías en el segundo nivel y entonces ellos veían cuánto tú estás recogiendo en renta. Pues tanto aquí, tanto acá, tanto acá. Eso me da, qué sé yo, que $2,000. Pues mira, si yo tengo una hipoteca, lo que vas a pagar son $1,000. Yo creo que estamos bien. Yo creo que sin mucha... Por el income approach. Por Exacto. el income approach, pero sin mucha, digamos, interioridad en ver la parte financiera tuya, tus ingresos. Sí, el crédito siempre se va a ver, definitivo. ¿Qué pasa? Fantástico. Empezaron estos bancos a dar esos préstamos y eso era uno detrás del otro, uno detrás del otro. ¿Qué pasa? Surge una crisis y empiezas a perder inquilino. Entonces, la fuente tuya de repago era los alquileres, estrictamente. ¿Qué sucede? Pues obviamente en la parte comercial, cuando tienes ya 3 meses de atraso, ya el banco tiene que reportar ese activo, ese préstamo malo y empezar a crear reservas para poder offset esa posible pérdida. Esa reserva que el banco tenía que hacer, literalmente, para efectos de libre contabilidad, es un gasto que está incurriendo. Y obviamente empezaron la morosidad a aumentar en ese aspecto y siguió, eso fue una bola de nieve hasta que finalmente se da el cierre de 3 bancos en el 2010. HF, Doral, que fue RG Premier, y Western. Eurobank y Western. Obviamente, esos Bancos bancos, comerciales. dos de ellos tenían una práctica bastante agresiva en ese tipo de productos. Entonces, claro, obviamente, pues, el regulador, tanto el FDIC, tanto CIF, le dice al banco, mira, ¿sabes qué? Esas prácticas, eso está proscrito. Tú tienes que tener, si tu política de crédito dice que tú vas a evaluar de acuerdo a B y C, tienes que stick a eso. O sea, no puedes ponerte criollo, ni puedes ponerte bien ingenioso. Te tienes que ir a eso, porque entonces eso son pérdidas que al final del día, obviamente, el cierre de esos 3 bancos al FDIC le costó Eso te trae a ti un memoria, montón ¿no? de dinero. Sí, así mismo es. Ujú, ¿Tú estabas en RG en esa época? No, yo brinqué antes de tiempo a otro banco y después me llamaron a la